siendo yo un ministro joven, porque soy joven, porque uno comienza a vivir a partir de los 40 y ahora que yo tengo 40 y un chin. Así que apenas estoy comenzando a vivir, pero he tenido el privilegio de tener tantas experiencias lindas y especiales en el Señor. Y en ese sentido, pues, quisiera compartir algunas de ustedes, algunas de ellas con cada uno de ustedes. Ya que desde los 9 años, estoy en los caminos del Señor, ya unos 30 y tantos de años en el camino, casi 20 con experiencia pastoral dentro y fuera del país, y que el Señor nos ha permitido conocer la realidad de lo que es el liderazgo, de lo que sufren, de lo que tienen que vivir muchos líderes y pastores. Y en el día de hoy yo quisiera, en el tiempo que se me ha permitido conversar con ustedes, no sé, porque se me apagó acá, y me le puede dar el botoncito aquí, ajá, vamos a ver si sale la presentación. Yo quiero tomar un tema a propósito de la temática que se ha estado desarrollando, de la ética ministerial. Yo soy profesor de ética en la Universidad Nacional Evangélica. Tengo el privilegio de ver algunas caras que he tenido el privilegio de darle clase y demás. Lo cierto es que en ese sentido, pues el tiempo resultaría tan poco para poder desarrollar, porque la ética ministerial representa toda una amplia cantidad de información que requiere un poquito más de tiempo. Por eso en el día de hoy yo he querido, sí, gloria al Señor. Por eso en el día de hoy yo he querido situarme a propósito de un libro que, sí, esto es en vivo, ¿verdad? Eso es por eso, porque es en vivo. A propósito de un libro que escribió que marcó la vida de una gran cantidad de líderes y pastores dentro y fuera de nuestro país, que se titula Presiones Ministeriales. Es este libro que está aquí. Yo estoy seguro que alguno de ustedes lo tiene. ¿Alguien tiene este libro? Levante la mano. ¿Alguien que tiene este libro? Sí, tengo como 10, 12, 15 manos que tienen este material. Porque yo quiero hablar en esta mañana sobre cómo manejar las presiones ministeriales desde una perspectiva ética. ¿Cómo manejarla? Es difícil, porque las presiones son muchas y la realidad se impone muchas veces, pero hay una ética que le llamamos ética ministerial, que es la que está situada, ubicada o preparada para lo que trabajamos en el ministerio, en el liderazgo en sentido general. Entonces, en ese sentido, he querido tomar como base este material, porque voy a tocar algunos aspectos, y entonces vamos a conversar. Hay un pasaje bíblico que está en Mateo 5, 11 y 12, que dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente les insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Es decir, que lo que usted está pasando no es solo suyo. Ya hubo una generación anterior a la suya y a la nuestra que tuvo que pasar esas dificultades. Alguien dijo que se necesita toda una vida para construir una reputación y solo un minuto para perderla. Y eso dice mucho. Eso dice mucho, porque es muy triste. 30 años de una reputación y en un minuto, en un ratito, por una situación X que no pudimos controlar, manejar, que todo se derrumbe. Yo recuerdo que cuando hice el libro Paladines, entrevisté al obispo de la Iglesia de Dios de la Profecía de ese entonces, Mariano creo que era, Marrero, sí. Y yo recuerdo que en su oficina, él casi
con voz entrecortada, porque eso yo lo hacía a través de preguntas, y le decía, y le preguntaba que cuál era la clave de su éxito como líder, como ministro, entre otras cosas. Y una de las respuestas que me dijo, mire, a mí me daría mucha vergüenza que después de tanto tiempo y de haber predicado a tantos y haber levantado ministerios y tantos líderes que hayan salido del ministerio que el Señor ha puesto en mi mano, que tengan que verme como aquel que cayó, que se derrumbó. Para mí eso sería una vergüenza, y el solo hecho de pensar en eso me hace estar temblando ante la presencia del Señor, porque eso es duro. Y él lo decía, yo tengo hasta la grabación, porque esas cosas yo lo hago como escritor, ¿verdad?, para tener todo bien grabado, para que cuando yo transcriba todo sea exactamente. Y me conmovió mucho. Fue una de las entrevistas que me tocaron con los líderes de esa época, y porque es difícil. Ahora yo le voy a decir algo, eso entrando de una vez. Yo le voy a decir algo, yo creo que nosotros los líderes hemos sido culpables de que la gente crea que nosotros somos lo que no somos. Nosotros le hemos vendido una imagen a la iglesia, en sentido general, de superhombres, de supermujeres, de supersantos. ¿Usted me entiende? Entonces le hemos puesto unos estándares, tanto que muchos piensan que los pastores y los líderes no necesitan oración, que no necesitan que se les visite, que no se necesita que se les dé una palabra de ánimo, cuando usted y yo sabemos que muchas veces vamos a la iglesia es por obligación, no es por el deseo. Es por obligación, por el compromiso que tenemos para con Dios. Y yo le comentaba a uno de los ministros, si nosotros ejerciéramos el liderazgo pensando o esperando la recompensa o la consideración de la gente con la que nosotros trabajamos, mire, ya hubiéramos abandonado esto. Esto lo hacemos para Dios, para gloria de Él. No espere reconocimiento de nada ni nadie, porque definitivamente nuestra gente es muy difícil en ese sentido. Mientras usted esté en alta, mientras usted tiene cierto nivel, lo buscan, todo lo demás, pero después que usted como que ya no tiene el mismo perfil, cae ahí. Entonces, este pasaje es muy interesante, lo utilizo en el libro y lo tengo ahí. Ahora bien, cuando respondemos a la pregunta ¿qué es una presión ministerial? O ¿qué es la ética? ¿Y qué significa ser el líder? Entonces tenemos rápidamente algo así. Por ejemplo, la primera, que es la presión. Una presión es una condición normal o especial en la cual se requiere de una respuesta que esté a la altura de la demanda, y que en ocasiones no podemos responder, creando en nosotros una sensación de impotencia que trae como resultado que no siempre son lo más deseable. Yo no estoy hablando de nada que ustedes no vivan diariamente. La realidad es que como líderes, en cualquier nivel que usted sea pastorado, un departamento, área, tenemos mucha presión. Cuando usted no puede dar respuestas, cuando usted no puede responder a tanta demanda, eso crea presión. Y esa presión a algunos lo desestabiliza, y eso hace que se cometan errores que muchas veces se pagan muy caro más adelante. Ahora bien, en la segunda, es decir, ¿qué es la ética? Decimos que la ética no es más que la forma adecuada de proceder según el ámbito. La ética pertenece a la filosofía. Ahora, hay una filosofía cristiana que es la que modela la ética cristiana. Y dentro de la ética cristiana, entonces tenemos una ética general y tenemos una ética especial, que es aquella que se le aplica al área ministerial, a lo que es el liderazgo. Hay toda una gama de pautas, de procedimientos, de realidades que se presentan, que deben ser observadas dependiendo la situación. Hay varios libros. Hay un libro de James Hamms que habla sobre ética ministerial, muy bueno, de Casa Bautista de Publicaciones. Lo recomendamos mucho allá en las clases con los pastores, porque en la Universidad Nacional Evangélica van muchos líderes y pastores de todas las organizaciones a hacer su licenciatura en teología, maestría y demás. Y esta es una de las asignaturas que se bregan allá.
Entonces la ética no es nada más que la forma adecuada, que se considera adecuada. ¿Cómo yo debo proceder ante tal situación? Bueno, pues de eso trata. Y como ya le dije, pues tomaría un buen tiempo. Y quisiera focalizarme a cómo manejar esas presiones que tenemos. Y la tercera, nos referimos a ese individuo, ese al líder. El líder, ¿qué es un líder? Bueno, desde mi punto de vista, un líder es ese individuo que a pesar de sus imperfecciones y limitaciones, lucha y se esfuerza para cumplir con una responsabilidad que le ha sido delegada u ordenada por Dios. Fíjese cómo yo lo defino, ¿eh? Yo lo defino como aquel individuo que a pesar de sus imperfecciones y limitaciones, porque no somos Superman, no somos superhéroes, no, nosotros tenemos limitaciones. Y esas limitaciones debemos conocerlas porque son las que nos van a mantener en control, en sentido general, el contén para que no traspasemos los niveles éticos que se espera que nosotros observemos. Entonces, entre las señales más comunes, y de eso hablo en el material, de que estamos bajo presión, de que estamos presionados, que hay una presión, está por ejemplo la ansiedad. Y aquí duraríamos muchísimo desde una perspectiva psicológica de qué es la ansiedad, todo lo que implica la ansiedad y los elementos que hay que tomar en cuenta para no estar tan ansioso, porque esa ansiedad nos hace a veces desestabilizarnos en lo que decimos y hacemos. No vamos a entrar en mucho detalle. Dolor de espalda, eso es una señal. Usted le da mucho dolor, eso es una señal de que definitivamente usted está presionado. Depresión, fatiga, presión sanguínea alta. ¿Usted sabe los pastores que se han muerto del corazón? Por una situación, porque se cargan tanto que de alguna manera, una situación enorme. Y una de las cosas que tiene este libro, los que ya lo han leído, saben que tomamos ejemplos, que aunque le cambiamos los nombres, son ejemplos reales, los que están ahí, los que están en ese libro. Subir o bajar de peso. Usted tiene una situación y comienza a bajar de peso. Hay algo lo está o está subiendo demasiado, porque a veces la ansiedad te coge con comer mucho, ¿verdad? Y entonces eso también hace que suba de peso, y eso no es más que es un síntoma de que estás presionada, de que estás presionado. Y eso también. Malestar estomacal, problemas en las relaciones con los demás. En fin, son muchas las señales. Y hay que tratar de identificarla a tiempo para que podamos atenderla, porque si no la atendemos, entonces vamos a violentar principios éticos, que es el punto principal que debemos observar. Ahora bien, dentro de todas las presiones que puede tener el liderazgo, los líderes en sentido general, yo señalo 10 en el libro. Por ejemplo, las presiones espirituales. Y usted dirá, ¿cómo así? Presiones espirituales. Bueno, la Biblia dice, yo no soy de la línea aquella donde ve demonio donde quiera. Pero nosotros sí sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay presiones espirituales. No como la han vendido otros, ¿no? Pero sí la hay. Y esas presiones espirituales nosotros tenemos que atenderlas adecuadamente. Si no la atendemos adecuadamente, vamos definitivamente a estar presionados de manera tal y por eso la palabra dice, en función a varias situaciones, dice, bueno, bienaventurado el varón que soporta la tentación, etcétera, etcétera. Y nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y tantos pasajes más que hay en la Biblia que lo tenemos en referencia a otros asuntos que debemos tomar en cuenta. Hay presiones espirituales. Ahora, la presión espiritual, oiga bien, la presión espiritual solo se puede combatir espiritualmente. Usted puede hablar, usted puede hacer, no es que hay cosas que no es hablar, es que usted necesita un instrumento espiritual. Y ustedes saben cuáles son los instrumentos espirituales. La oración, el ayuno, la palabra y esas cosas, que son los ejercicios espirituales básicos que usted necesita para cuando llegan esas presiones espirituales. Pero también los líderes están supuestos a presiones dogmáticas. Y yo quiero detenerme aquí un poquito, porque aquí hay de muchas iglesias, algunas independientes y otras que son de concilios
muy conservadores, como el que yo pertenezco, Asamblea de Iglesias Cristianas Incorporadas. Aquí en San Pedro no hay muchas iglesias, la mayor cantidad de nuestras iglesias están en San Cristóbal, Puerto Plata. ¿Por qué? Porque como líderes nosotros sabemos que los tiempos han cambiado mucho y la interpretación de la Biblia en muchos aspectos ha variado en el sentido del entendimiento que hoy se tiene. Nosotros sabemos que hay muchas prohibiciones en nuestras iglesias que son dogmas. Dogmas, desde mi punto de vista, son reglas que establece la iglesia para regular, para modelar, para manejarse internamente. ¿Ok? Los dogmas no son doctrinas. Las doctrinas son aquellas que están plenamente sustentadas en las Sagradas Escrituras. Entonces todavía entre nosotros hay mucho dogma con lo cual muchos de ustedes como líderes tienen que bregar. Porque usted tiene una generación de gente que está llegando, que te está diciendo, y esto es malo, y esto no es malo, no porque allí sí, no porque aquí no, y porque allá y que el otro. Yo entiendo que la mejor manera de proceder, éticamente hablando, con relación a los dogmas, es la siguiente. Primero, ¿cuál fue la función? ¿Por qué se estableció el dogma o esa norma? Porque yo no creo en dogmas de los siglos por los siglos. No, un dogma se establece por un tiempo hasta que una situación se regule. Se reguló la situación, se quita el dogma. Pero nosotros ponemos los dogmas y nos olvidamos de eso. No, eso es para toda la vida. No, las normas tienen que ser revisadas. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Reúnanse con sus líderes, hablen, conversen sobre esos temas que son bien difíciles y lleguen a un acuerdo en función para quitarse presión, porque usted va a tener muchas presiones en términos dogmáticos y las presiones dogmáticas son un problema serio. Dividen las iglesias, menguan, aíslan a la gente, desconsideran a muchas personas que porque quizás no tiene la observancia de dicho dogma, no lo acogemos, no lo integramos a lo que es la iglesia y a la labor y a las actividades, y eso es un problema. Pero también están las presiones administrativas, y sobre las presiones administrativas yo quiero decirle que escribí hace 2 años un librito que no es para este tiempo, es para dentro de 10 años, pero yo lo escribí hace 2 años. Sí, usted sabe por qué, porque el libro habla de cosas que ustedes dicen, pero nosotros no tenemos eso, nosotros no. Ese librito es este que está aquí, se titula Úsenme, cómo aprovechar los recursos humanos en la iglesia. ¿De qué yo hablo en este libro? Bueno, de que nuestras estructuras eclesiásticas no están diseñadas para integrar a todo el mundo a trabajar, sino que están diseñadas solo para una élite. Solo los que reúnen este requisito son los que pueden postularse. Pero ¿quién dijo? Cuando en la iglesia hay tanta gente buena, ¿usted sabe la cantidad de profesionales que está llegando a la iglesia? De gente que está haciendo carrera, y porque no ora lo mismo que ora la hermana, o porque no ayuna, o porque no viste exactamente como visto yo que estoy aquí parado como un ministro, no van a tener espacio ni oportunidad en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo. Ustedes se están creando presiones administrativas porque quieren. ¿Por qué? Porque eso está en la Biblia. Cuando a Moisés se le armó el lío, el problema, ¿quién fue que lo aconsejó? Jetro. Pero ven acá, muchachos, tú te vas a volver loco. El problema es que a nosotros nos enseñaron un liderazgo donde usted tiene que tener control de todo. No, esa época pasó. Nadie tiene el control, aunque lo diga. Y usted y yo lo sabemos. Esa hegemonía que tenían los pastores de 20, 30 años atrás, ya no la tienen porque la realidad ha cambiado. Quítese esa presión ministerial, esa presión administrativa, distribuyendo. Yo hablo aquí de que cada iglesia debe tener un departamento de recursos humanos. ¿Qué? Pero eso es en administración de allá, del mundo. No, eso es, porque donde quiera que se administra, los principios de administración aplican, no importa cuál renglón, si es religioso, si es político, si es empresarial, lo que sea. Hay que revisar nuestros esquemas, oiga bien, nuestros esquemas administrativos tienen que adecuarse a los nuevos tiempos.
Tenemos demasiada gente en las iglesias que lo que están es hablándose uno a otro porque no hay espacio para ellos. Póngalo a trabajar. Yo siempre estuve de acuerdo con uno de los pastores que yo tenía, que decía, mire, porque hay muchos tipos de pastores, pero hay pastores que le toca pastorear iglesias donde hay muchos líderes. Ser pastor de líderes no es fácil, porque son muchos intereses que usted tiene que conciliar. ¿Usted me está entendiendo? Y ese pastor que yo tenía, me decía, mire, cuando yo veo un obrero que está y lo que quiere es pastorear, pues yo voy y le hablo una hora, ven, y lo muestro a pastorear, ya, ponlo a pastorear, suéltalo, porque lo va a mantener ahí para que te dañe y te divida la iglesia. Suéltale, búscale sitio. No se pone bozal al buey que trilla. Hay gente que aunque usted lo quiera detener, no lo va a poder detener, porque son gente que tiene un ministerio, que tienen un llamado. Que tú no sepas manejarlo como dile, porque tú no eres líder de líderes, tú eres líder de par de ovejas, pero ya las ovejas no existen. Ya las ovejas no existen. ¿Usted creyó que habían ovejas? No, esa es incluso una figura descontextualizada hoy en día. De hecho, el concepto de oveja, si analizamos, y eso tiene una teología profunda, la oveja es tonta, ya la gente no es tonta. La oveja tiene vista corta, la gente tiene vista larga ya. ¿Usted me está entendiendo? Y no vamos a entrar en eso porque eso es muy largo. ¿Cómo aprovechar los recursos humanos en la iglesia? Señores, la gente lo que hay que ponerla a trabajar, hacerlo sentir que son importantes, que pueden hacer algo, lo que sea. Tú no le quieres dar púlpito, no se lo dé. Hay un montón de cosas que tú puedes poner a hacerlo sin darle el púlpito el domingo. ¿Para qué hay que darle púlpito? Déselo a los que están de esa línea. Pero usted sabe, mire, la mayor cantidad de trabajo que se hace en términos de liderazgo en la iglesia, lo hace gente que no anda buscando estar aquí. Lo que pasa es que los que se paran aquí son los que se llevan la gloria, pero ustedes saben que esos no son los que hacen el trabajo. Esos no son. No. Quítese esa presión. Y eso es un procedimiento ético válido porque eso es justicia. Pero también están las presiones familiares. Yo no me voy a detener mucho porque yo tengo un tiempo medido. Y ya sabemos ese aspecto. Pero hay también presiones familiares. ¿Cómo manejar las presiones familiares? Miren, en el concilio nuestro nosotros tenemos una situación. Nosotros tenemos familias, pastores, que el pastor pastorea una iglesia y la esposa del pastor pastorea otra. Eso es un problema. No es que no se pueda, ellos lo han logrado, no sé, pero lo han logrado. Y se da, y lo tenemos allá en San Cristóbal. Mire, las presiones familiares, hay que tener mucho cuidado. La gente observa mucho la familia de nuestra. Y aunque nosotros sabemos, los líderes, que los hijos suyos no son santos ni son angelitos, son demonitos igual que todos los demás. Son todos igual y se van a portar de una u otra manera. Tenemos la presión familiar, que usted quiere tener que sus hijos, que su esposa, que la familia del entorno sean la gente que... Eso es un problema. Yo creo que nosotros tenemos que enseñar a la iglesia en función de considerar el hecho de que aunque son su familia, también son seres humanos. Pero nosotros también, entenderlo también, o sea, nosotros como líderes principales del área donde estamos, tenemos que entenderlo. ¿Para qué? Para no crearnos presión. Para no crearnos presión con ellos mismos, porque son ellos mismos más los demás sobre ellos mismos que van a venir sobre nosotros. Y hay que buscar una manera de proceder, o sea, una manera de actuar en función de que podamos manejarnos adecuadamente y que usted no tenga esa carga tan grande. Bueno, pero también están las presiones psicológicas, por muchas situaciones, por realidades, por la naturaleza de su temperamento, su realidad. Hay quienes se presionan más que otros. Y también las presiones psicológicas requieren un tratamiento. Ahora bien, las presiones sexuales, wow, ahí sí hay. Porque yo voy a hablar de un par de cosas que quizás usted no lo ha escuchado, pero lo va a escuchar ahora. Sí. Yo quiero decirle que usted como líder tiene una gracia especial de Dios. Esa gracia especial de Dios
le permite trabajar con mucha gente necesitada, con vacíos emocionales, vacíos en todo el sentido de la palabra. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros como líderes pensamos que en defecto, cuando se da una situación, por ejemplo, de que una hermana o un hermano se enamora de usted dirá, ¿cómo? Sí, porque todo el que está aquí que es pastor sabe. Bueno, yo he pastoreado, me voy a poner yo como ejemplo, ¿no? Porque quizás entre ustedes esas cosas no se dan. Sí, yo estoy mal ubicado. Yo he pastoreado 4 veces, 3 aquí en la República Dominicana y pastoreé la iglesia central del concilio nuestro en Panamá por 5 años, donde estuve como misionero, representante o supervisor, como se conoce. Y yo, en todas, he sabido directa e indirectamente de hermanas que se han enamorado de mí. Y usted me mira y dice, pero de usted tan feo. No, es que no es eso que están mirando. No, es la gracia de Dios en usted. Y yo quiero decirle que usted tiene una presión sexual enorme. Todos nosotros que estamos aquí. Y yo estoy seguro que si le diéramos oportunidad aquí a varios pastores van a decir, sí, es verdad, a mí me ha pasado. Una hermana o un hermano se enamoró de mí y me lo dijo, me lo han dicho, sí. ¡Wow! ¿Cómo manejar? Yo hablo aquí de una situación de un pastor que fue a visitar una familia y cuando fue, la puerta estaba entreabierta y tocó antes de entrar. Escuchó una voz que le dijo, entre. Bueno, él había ido otras veces a ese lugar y entró, se sentó. Cuando él se sentó, son de esta casa de que algunos de los baños, cuando la persona sale del baño, se ve desde la sala. Hay casas así, mal diseñadas, pero están así. Ok, entonces, cuando al momento sale la hija de la sierva del baño con una toallita que solo le cubría de aquí a aquí. De aquí a aquí, Cuando él vio eso, un pastor, por eso es que yo digo que los veteranos que nos precedieron, o sea, los de atrás de nosotros, tenían mucha razón cuando nos decían a nosotros, los pastores jóvenes, nos decían, mire, no vaya a visitar a ninguna casa solo. Y nosotros de bueno manso y de bueno ligero, no, yo tengo, pues el que juega con candelas le queda. Pues ese día él se fue solo a visitar a esa familia. Y le dice la hija de la sierva, ay, qué bueno que usted está aquí. Mire que yo me he quedado sola, la casa sola, y usted y yo solos. ¿Qué usted cree que pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Lo que tenía que pasar, porque con candela no se juega. ¿Qué se descubrió después de eso? ¿Qué se descubrió? Porque eso se hizo un análisis, a él lo llevaron al concilio y todo lo demás. ¿Qué se descubrió? Bueno, se descubrió que el pastor, el siervo, la esposa de él tenía 3 meses que estaba durmiendo en la cama, en el cuarto de los muchachos, porque tenía una diferencia con él. Imagínate, 3 meses sin él ver a Lila. Porque eso es uno de los errores que cometen muchas féminas. Mire, la cama suya no la abandone, esa es su cama, que se vaya él. Que se vaya él y después usted lo busca porque usted sabe cómo debe ser, porque tampoco lo va a soltar por mucho tiempo, sea sabia, Pues eso se descubrió, un hombre con toda esa qué sé yo. Entonces, hay que aprender a manejar las presiones sexuales. Por eso han caído muchos ministerios, muchos pastores. Y la ética no se equivoca. Hay que tener cuidado en esto, hay que saber cómo usted saluda. Yo escuchaba de un ministro muy conocido que decía, mire, no entablezca relaciones profundas con el sexo opuesto. No la establezca. No, es que ella y yo somos muy amigas. Bueno, pues entre un buen amigo y un buen amante es un hilo muy delgado. Déjeme decirle, es delgadito. En cualquier momento un buen amigo pasa a ser un buen amante. ¡Fua! Pero rápido, cuando usted viene a abrir los ojos, pero mira dónde estoy. Así mismo, tan sencillo como eso. Con candela no se juega. Hay que seguir los protocolos, hay que ser cuidadosos.
Usted tiene que pensar en usted, su familia, la iglesia, no sé, piense en todo lo que usted quiera, y de eso decimos más adelante, para que usted pueda bregar con eso. Y eso es muy importante. También están las presiones sociales, la sociedad, el mundo moderno, donde hay tantas cosas. Están las presiones políticas, a propósito de ahora, que ¿verdad? Andan por ahí los políticos, y que hay unos cristianos ahí que se están animando. Yo no discuto nada de eso. Yo lo que sí creo que la iglesia no puede venderse, ni comprometer su integridad. Pero participar y que uno, que otro, que quiera, bueno, que lo haga. Yo soy de los que cree, como creen algunos, que el voto evangélico no hay quien lo maneje. O sea, no hay quien pueda decir, cuenten con el voto evangélico. No, porque los evangélicos somos un cacique donde quiera un liderazgo. Y tú quieres mover a esto y dices, no, pero aquí quien mande fulano. Yo oigo a esta línea. De verdad que las presiones políticas, las presiones culturales y estas que son las presiones económicas. Y yo en esto me detengo un chin, algunas no, otras sí, el material está ahí. Porque yo tuve una experiencia temprano en el ministerio que me sirvió de mucha experiencia. Yo hablo del libro. De hecho, este es un libro que cuando yo se lo di al obispo, presidente mundial del concilio, el doctor Domingo Rodríguez Díaz, que fue obispo por 22 años, yo pensé que no iba a ser el prólogo. Yo le di para que hiciera el prólogo y se tomó un tiempo que no lo hacía para incluso leérmelo antes de publicarlo. Y él comenzó diciendo, sinceramente tengo que aceptar que he leído muchos libros sobre el liderazgo, pero no uno que abarque una exposición con tanta sustancia como este. Y da tres páginas hablando del material. Y en ese sentido, ahí en el libro yo hablo de una experiencia. Yo fui pastor en San Cristóbal, en el área de Juan Barón, Palenque, por allá. Y teníamos una situación porque estábamos construyendo el templo. Fui al concilio para que me ayudaran y me la pusieron en China. Hubo una situación que yo manejaba un departamento, había un dinero ahí, yo lo tomé, bueno, joven al fin y todo lo demás, y yo hablo de eso. Lo cierto es que eso me sepultó por unos años, porque yo quiero decirle que yo tuve un pastor que decía, el reverendo Julio Manuel Garavito, que él decía, cuando no hay comida, hasta la santidad peligra. Y siempre hablaba de aquello de que no permitirá a Dios que prevalezca la maldad sobre la vara de la iniquidad sobre los justos, no sea que esto extiendan su mano a la iniquidad. Dios sabe hasta dónde te lleva, pero la realidad es que las presiones económicas nos hacen quedar muy mal. Hay muchos líderes adeudando con deuda, que se meten aquí y allá. Y como líderes, gente que lo están observando a usted, hay que cuidarse con eso. Hay que tratar de extenderse y de orar un poquito más. No sé, hay que hacer muchas cosas. Yo lo que sí creo es que por muchos años a los pastores se nos dijo que si usted era pastor usted no podía trabajar o no podía hacer nada, y entonces muchos ni estudiaban ni trabajaban y nada más han tenido a lo que la iglesia le daba. Ya gracias a Dios eso ha ido cambiando y se le ha dado a entender que no, usted puede hacerse de una profesión, usted debe tener otra entrada, porque la verdad es que la mayoría de nuestras iglesias no suplen las necesidades de un pastor, y para un pastor ayudar incluso a otro tiene que tener. ¿Y cuánta gente ven al pastor como un papá y al líder como alguien al quien pueden acercársele? Pero si usted no tiene, eso es un problema. Las presiones ministeriales representan uno de los talones de Aquiles en lo que es el ejercicio ministerial y para la ética en sentido general. Entonces, en ese sentido, es importante que podamos buscar la manera. Hágase de una profesión lo que no la tiene. Busque, hable con su iglesia, bueno, la iglesia y todo. Hable con Dios, hable con quien sea, pero haga algo. No se quede ahí nada más. Hay gente que si lo quitan de pastorado se mueren de hambre, y eso no está bien. Si lo quitan de ahí se murieron. No, usted tiene que tener otras fuentes. Y hay que pensarlo a tiempo, porque los años como quiera se van. Y yo he visto muchos pastores y líderes que le pasa un accidente o muere el varón, el esposo y la familia pasa más trabajo porque la mayoría de nuestros concilios no tienen un fondo de pensión ahí que le diga, mira, si se muere el pastor, la familia queda protegida, ¿qué va? Y los pastores, los líderes tienen que aprender a proteger su familia, salvaguardarla en términos económicos. Usted tiene que ir creando bases. No es fácil.
No es fácil, pero sí se puede. Ya llegando entonces al final, damos algunas recomendaciones generales. Primero, hay que tener el dominio propio, el autocontrol, como dicen algunos. Nosotros hablamos mucho en la iglesia cuando nos toca hablar y esas cosas, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es aplicarlo, vivirlo. Hay que aprender a controlar las emociones, los deseos, las situaciones. El dominio propio es clave y es uno de los procedimientos éticos, digo yo, por excelencia, porque es el que te recoge, el que te ubica, el que te pone en contexto, el que hace que tú mantenga la cordura, que pienses, que te tome un momento para pensar, porque muchas de las cosas que hacemos, si la meditáramos un poquito más, en realidad no la hubiéramos hecho, pero la hicimos prácticamente así. Segundo, haga uso de los recursos espirituales. Ya hablamos de eso. Parece mentira, pero es una realidad. Hay que tratar de alguna manera de hacer uso de los recursos. Y los recursos espirituales nada más no es orar y ayunar. También está la lectura y el estudio. Por eso yo escribí este librito que se titula Unción y Conocimiento. ¿Cómo lograr un equilibrio? Librito que se ha vendido bastante. Porque aquí hablamos de la problemática de que el conocimiento, que si no, que la unción, pero ¿qué es la unción? ¿Qué es el conocimiento? ¿A qué conocimiento nos referimos cuando hablamos de que hay que tener conocimiento? ¿Y a qué unción nos referimos cuando hablamos de unción? Y eso es muy importante. También está tener un concepto adecuado de sí. Pablo habla de eso, diciendo que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura. Por más siervo de Dios que tú seas, tú eres un ser humano, eres un individuo sujeto a pasiones, deseos, realidades. Y esa concepción clara debe estar ahí en tu mente cada vez que tú actúas, ejerces tu liderazgo. Un concepto adecuado de sí es muy importante. Ni una autoestima muy baja. Ay, yo soy el simple siervo de Dios. Sí, pero yo quiero decirle que siervo no es lo que alguna gente cree. Por eso yo escribí este libro, Sencillamente Siervo. Porque al fin de cuentas eso somos. Pero siervo es el título más alto que Jesús le da a sus seguidores. Y se lo dijo claro. En las naciones tienen reyes y todo lo demás, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todo. Así que líder, usted que está aquí, usted quiere ser líder, usted está diciendo yo quiero ser siervo. Siervo. Porque hay muchos títulos que andan por ahí. De hecho hay uno en Argentina que después de tantos años de usar el título de apóstol, un día se paró un evento grandísimo y dijo: ya yo no soy apóstol, yo soy arcángel. Yo no sé cuál título más sigue. Porque hay gente que cree que hay jerarquía entre los ángeles. No, hay diferentes funciones, no jerarquía. No, las jerarquías son humanas. La jerarquía es un asunto humano, no celestial. Allá no se funciona así. El cielo no funciona de que este es mayor, que este es menor, que este va aquí, que este está al lado. De hecho, a Jesús cuando lo quisieron una familia, mira, yo quiero que este esté a la derecha y este esté a la izquierda. Jesús le dijo, pero por favor, pero eso no está en mí. Que uno esté a la derecha y el otro está a la izquierda. Eso es humano. Jesús dijo, entre vosotros no será así, pero la realidad. Entonces eso está dentro de ese concepto. Tenemos que saber que al fin del cuentas somos siervos, somos servidores del Señor. Cuarto, ponga en práctica las experiencias y conocimiento adquiridos. Señores, pero si estos veteranos que tienen 30, 40, 50 años nos hablan, yo me voy a sentar porque yo voy a estar aquí hasta el final, hasta que se termine, a escuchar al ministro. Y nos dicen, mire, tengan en cuenta, por algo lo dicen, tienen experiencia. Hay que llevarse las experiencias. ¿Por qué tú crees que si él pasó por ahí, cayó en el hoyo, tú vas a pasar por ahí y tú no vas a caer? ¿Por qué crees tú? Porque tú tienes alas y cuando llegue al hoyo, y te va a volar. No, todo el que pase por ahí cae en el hoyo. Te lo están diciendo, las experiencias están ahí. Pero las experiencias mismas que usted ha vivido, usted ha pasado momentos, situaciones, y ya vio lo que pasó, pues ya no vuelva a caer en eso. Restablezcase, reláncese, reconstrúyase, reedifíquese y vuelva entonces
a ponerse en el lugar que Dios siempre lo ha querido tener. Entonces, ponga en práctica la experiencia. Y por último, recuerde cuál es su meta. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te trajo a ese ministerio? Te colocó a ese lugar. Nunca se te olvide ese norte. Porque yo quiero decirle que la prosperidad, la bendición, el avance de un ministerio no se mide por la cantidad, sino por la calidad vinculada al propósito de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Y le voy a dar un ejemplo. Aquí hay pastores que están en iglesias, en lugares que tienen 30, 40 personas. Van a pasar 30 años y van a hacer lo mismo. Usted dirá, ¿cómo va a ser? ¿No debieran ir creciendo? No, hay lugares que sencillamente no van a pasar de esa cantidad. Pero alguien tiene que predicarle a esa gente. Alguien tiene que edificar espiritualmente a esa gente, y Dios te tiene a ti ahí. Porque una de las cosas que hablamos en el libro es de un pastor que tenía 30 años en un lugar, por allá, por la frontera. Y nada más tenían 20 miembros. Y cuando fueron al otro año tenía 25 y así. Hasta que llegó un punto que dijeron lo del comité, vamos a sacar a ese hombre. Ese hombre no sirve ni para sembrar patata. Y lo sacaron de ahí. Se vino a la ciudad. Cuando vino a la ciudad, levantó una iglesia. De esa iglesia salió otra y salió otra. Él lo que necesitaba era ubicación. Porque hay ministerio que es según la ubicación. Sí, hay gente que usted dice, mira, fulano comenzó ayer y ya tiene 200 gente. Sí, pero no lo compare con aquel que tiene 30 años en un lugar cuya localización definitivamente no le va a dar. De hecho, nosotros tenemos iglesia, por ejemplo en nuestro concilio, yo sé que en muchos concilios ustedes lo tienen, en lugares que para usted llegar a la iglesia, usted tiene que meterse por un callejón. Y al final allá está la iglesia, muy bonita, en medio de un callejón. ¿Usted cree que esa iglesia va a crecer más de ahí de lo que tiene? No. Si esa iglesia para crecer tendría que sacarla de ahí, traerla a la calle principal para que los que están por allá, que quieran venir, puedan sentirse atraídos y poder llegar allí. Entonces las cosas no son tan sencillas como a veces se piensa. Y a veces el deseo por querer mostrar éxito, poder mostrar que estamos avanzando, de que Dios está con nosotros. Dios está con usted, hermana, siervo, ministro, ministra. Dios está con usted en lo poco, en lo mucho, donde quiera que Dios lo haya puesto. Él lo único que quiere es que usted se maneje a la altura de la sierva y el siervo que Él espera que usted sea, con un comportamiento ético capaz de poder alcanzar el propósito y la meta. Recuerde cuál es su meta. No todos tenemos las mismas metas o aspiraciones, y mucho menos la capacidad y tenacidad para alcanzarlo. Algunos nos llevan la delantera, entre comillas, porque wow, mira, fulano ya está en una iglesia de 400 miembros, etcétera. No, eso no es delantera, eso es el propósito. Dios tiene un propósito para aquí. Yo quiero decirle, y para ponerle un ejemplo rápido ahí, que hay gente que Dios no le permite nunca salir de su país o de una área geográfica, y nunca consiguieron visa ni nada. ¿Por qué? Porque su ministerio y el propósito de Dios era para tenerlo ahí. Tan sencillo. Otros se van por allá y hacen unos ministerios y después vienen con esa pompa y todo lo demás. Excelente. Dios lo bendiga también. Dios le da a cada cual. No se ponga usted brava o bravo porque usted no está quizá donde usted quería o usted cree que debe de estar, sino donde realmente Dios quiere que tú estés. Eso es lo que hay que tener, porque lo que más le interesa, debe interesarle a un siervo o una sierva, es agradar al Señor para hacer su voluntad. Pero eso no significa que no ganaron ellos, de lo cual nos alegramos y deseamos lo mejor. Sin embargo, nos toca a nosotros llegar, alcanzar, avanzar con perseverancia, confianza de que Dios tiene todo el control. Dios les bendiga a todos. Quiero rápidamente decirle que en la parte de atrás, detrás donde usted se registró, hay una mesa que va a estar